Muy bien, vamos a empezar con el programa de esta noche. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches con todas. Bienvenidos a la edición número 41 de Los Procesalistas, un programa que viene auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Ecuatoriana de Asociaciones de Derecho. Estas tres instituciones se han unido, se han aliado para hacer posible desde hace 41 semanas aproximadamente, un poquito más realmente, que tengamos académicos ecuatorianos y de vez en cuando también extranjeros que vienen a enseñarnos un poco de derecho procesal. Hemos tenido muchas charlas de derecho procesal civil, de derecho procesal penal, como la que vamos a tener esta noche mismo, y de derecho procesal constitucional en lo fundamental. Gracias a nuestra audiencia que nos sigue todas las semanas. Les invito y les recuerdo también que este programa se transmite todas las semanas por el grupo de Facebook Los Problemas del Proceso y también se transmite en diferido en el canal de YouTube que se llama Los Procesalistas, al cual siempre les invito a que se suscriban. Ahí pueden ver todas las charlas de los procesalistas que han quedado grabadas. Le doy un saludo a mi maestro, el doctor Carlos Páez, que le veo en la sala también. Carlitos, qué gusto saludarle. Qué bueno verle, qué bueno tenerle por aquí. Me encanta también distinguido miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal. Bienvenido siempre a los procesalistas. Bueno, esta noche ya nos va a presentar a nuestro invitado, pero quiero agradecer mucho la presencia de la doctora Lorena Grillo Jarrín, la vicepresidenta del Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, que ha aceptado gentilmente venir a moderar el programa de esta noche. Ella es una abogada penalista en libre ejercicio, abogada litigante full time, pero también se da tiempo ahí para las tareas académicas en el instituto. Ahí estamos codirigiendo desde inicios de este año el IEDP. Y Lorena también tiene, es abogada por la Universidad de las Américas, tiene posgrados en Derecho Procesal también por la Universidad de Andina Simón Bolívar. Fuimos compañeros, por cierto. Lorena, qué gusto verte. Bienvenida y te dejo los micrófonos de los procesalistas para que presentes a nuestro invitado de esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias a todos por estar aquí. Siempre es un gusto poder entrar y escuchar todas estas ponencias que nos enriquecen tanto. Hoy tenemos al máster Miguel Ángel Angulo y creo que lo primero que hay que decir de él es coanfitrión de este programa de los procesalistas. Eso creo que es uno de los puntos más importantes. También es abogado de los tribunales de la República, máster en Derecho Penal, candidato a doctor por la Universidad de Salamanca. Es especialista en lavado de activos, corrupción y terrorismo por la Universidad de Salamanca y es investigador en varias áreas. Miguel Ángel, siempre un gusto verte aquí, tenerte esta noche. Importante el tema que vamos a tratar hoy día, es un tema que está muy en boga. Vamos a hablar sobre la prisión preventiva. Es un tema muy relevante para nosotros los abogados. Y pues sin más, me gustaría, por favor, Miguel Ángel, que puedas empezar tu ponencia el día de hoy y traernos toda esta información y este conocimiento que estás aquí para compartir con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. Ya te activo, Miguelito, no sé qué pasó. Déjame revisar. Ahí me parece que sí. Se te escucha. Ok. Muy buenas noches con todos. Bueno, para mí un gusto, un honor haber sido invitado, ser parte primero de los procesalistas y haber sido invitado el día de hoy. Debo reconocer el gran aprecio que tengo por Jorge Luis, un referente dentro de la materia del derecho a nivel nacional, un gran maestro, sobre todo también una gran persona, un gran profesional, con el cual tengo el gusto, como digo, de compartir y de haber sido invitado a este programa y también poder trabajar mensualmente con Jorge Luis para estas charlas. De igual forma, un agradecimiento también con Lore, que a través de estos medios y también por el libre ejercicio
ya nos hemos convertido en amigos y colegas, también la respeto mucho. Lore es una de las abogadas más destacadas y más reconocidas a nivel nacional, y para mí también un gusto y un honor que me presentes, Lore, muchas gracias. Y de igual forma, una felicitación a todos ustedes. Siempre a mí me gusta destacar todas las personas que invierten tiempo respecto de su capacitación y respecto de su preparación diaria, porque eso a la final se ve reflejado en la práctica o en los estudios, y eso hay que destacar y felicitarles a todos ustedes. Más allá de una ponencia como tal, ustedes saben la dinámica del programa. Voy a hablar un poco sobre el tema de la prisión preventiva y después hacer una especie de conversatorio, opiniones con Lore y con todos ustedes. El tema de la prisión preventiva. A ver, una de las instituciones más controvertidas y más criticadas es el sistema procesal penal. Básicamente, la prisión preventiva es criticada porque es una de las causas principales respecto del hacinamiento carcelario que vivimos hoy dentro del país. Y también siempre estamos escuchando esto del abuso, de la mala utilización de la prisión preventiva, debido a que esta institución es una institución que debe ser aplicada como última consecuencia respecto de un proceso penal, porque restringe uno de los bienes jurídicos más importantes que tiene una persona que está dentro de un proceso penal, que es la libertad. Entonces, como estamos profesionales que estamos especializados en varias áreas, básicamente la prisión preventiva es mantener a una persona privada de la libertad durante un proceso penal, hasta determinar si es que esta persona efectivamente ha cometido un delito bajo una sentencia en firme o no. Y bueno, esto es exponer directamente a una persona que esté restringida su bien jurídico de libertad durante todo lo que dura un proceso penal, que fácil un proceso penal puede durar hasta que se resuelva un recurso de casación de 2 a 3 años, según la dinámica que tenemos en el sistema procesal. Pero para causar un poco de impresión en ustedes, quiero decir, o cómo titular este conversatorio: ¿cuándo sí y cuándo no la utilización de una prisión preventiva? Porque nosotros tenemos la última reforma del artículo 534, la última reforma del 2020, respecto del Código Orgánico Integral Penal, en el cual se modifica el numeral 3 del artículo 534, que es sumamente importante respecto de la petición sobre la aplicación de una prisión preventiva y después la motivación que debe realizar el juez. Entonces, bajo un estándar internacional, este tema ya lo tocó mi querido maestro, al cual respeto muchísimo y quiero muchísimo, que es Ramiro, sobre la evolución de la prisión preventiva y los estándares internacionales que debe aplicarse. Porque básicamente nosotros, al ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos sujetos a las decisiones tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también los principios y parámetros que establece la Convención. Y este es un dato que siempre lo digo cuando hablo sobre esto, es que el Ecuador, doctores, ha sido uno de los países que más veces o en más ocasiones ha sido sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso abusivo de la prisión preventiva. O sea, paradójicamente nosotros como Estado hemos contribuido muchísimo al desarrollo jurisprudencial del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las sentencias referentes respecto de la utilización de la prisión preventiva de indebida forma ha sido en contra de Ecuador. Y ahí tenemos casos emblemáticos como el caso Suárez Rosero versus Ecuador, Daniel Tibi versus Ecuador, y los dos últimos casos del 2020 en enero y febrero. Entonces, la Corte distingue a partir del artículo 7.2 y 8.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos cuándo una prisión preventiva es ilegal y cuándo una prisión preventiva es arbitraria. La diferencia básica de esto, porque nosotros tenemos estos parámetros o conceptos cuando, por ejemplo, vamos a plantear un habeas corpus, es que la prisión preventiva ilegal es cuando se viola procedimientos o procesos o normas de carácter interno dentro del Estado, ¿sí? Por ejemplo, una prisión que tiene que ser dictada mediante un juez competente, en donde tiene que la policía seguir los procedimientos adecuados, leer los derechos a la persona, que no esté privado de la libertad más de 24 horas sin fórmula de juicio. Es decir, normas que están reguladas por el ordenamiento jurídico estatal, en este caso Ecuador. Pero la prisión preventiva arbitraria va más allá. La prisión preventiva arbitraria, cuando se dicta una prisión preventiva arbitraria,
es cuando se vulnera o se viola derechos fundamentales consagrados tanto en la Constitución, así como también en tratados internacionales. Partiendo de eso, el sistema interamericano ha planteado ciertos aspectos que debe cumplirse y debe respetarse cuando se dicta una prisión preventiva. Y en primera instancia, y el más importante, es el parámetro de la necesidad, principio de necesidad y también un principio de proporcionalidad. Esto lo ha dicho la Corte, esto lo ha dicho también informes que se han desarrollado dentro del Ecuador. Por cierto, hace poco tuve el gusto de publicar un artículo respecto de la prisión preventiva y el sistema interamericano de derechos humanos, el cual tiene mucho condumio, mucha información y mucha bibliografía respecto de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual pongo a su disposición, no tengo problema, para que lo puedan ver, lo puedan revisar, porque tiene bastantes sentencias y bastante condumio bibliográfico. Entonces, respecto de esto, la Corte ha planteado principio de necesidad y principio de proporcionalidad. Entonces, ¿qué nos dice la Corte respecto de esto? Que la prisión preventiva puede dictarse siempre y cuando, obviamente, no se rompa parámetros, principios de proporcionalidad y de necesidad, y sobre todo también de razonabilidad. ¿En qué consiste la proporcionalidad? Sí, tranquilos, no se preocupen, ya pongo a su disposición el artículo. ¿En qué consiste el parámetro de proporcionalidad? Nosotros sabemos que dentro de un proceso penal, los tipos penales como tal tienen una consecuencia jurídica. Esta consecuencia jurídica va en relación a una modulación de pena que ha establecido el legislador para cada conducta. Me explico, el tipo penal, por ejemplo, de homicidio tiene una pena de 10 a 13, el tipo penal de estafa tiene una pena de 5 a 7. Entonces, cada tipo penal, o a cada tipo penal le corresponde una consecuencia jurídica. El parámetro de proporcionalidad te dice que la Corte, que la prisión preventiva no puede ser utilizada cuando el tiempo máximo que puede estar una persona privada de la libertad al haber sido dictada una prisión preventiva sin que su sentencia se encuentre ejecutoriada no puede asemejarse al tiempo mínimo de la pena establecida en el tipo penal. Me explico. Si un tipo penal, por ejemplo, tiene una pena privativa de libertad de 5 años, mínima, ¿sí? Y estamos hablando que una persona fácil puede estar bajo la figura de la prisión preventiva 1 año. Eso dice la ley. Puede estar o 6 meses o 1 año. Pero el hecho no está en que la persona como tal, bajo la figura de prisión preventiva, puede estar solo 1 año. ¿Por qué? Porque después del año, como ustedes conocen, se aplica o se aplicaría la caducidad de la prisión preventiva si una persona llega a estar 1 año sin una sentencia. Pero no sentencia ejecutoriada, sino una sentencia establecida dentro de un tribunal penal o con un juez de garantías penales. Después de eso, después de esa sentencia, la persona se interrumpe el plazo de caducidad de la prisión preventiva, pero la persona continúa detenida, continúa privada de la libertad, hasta que se resuelva ¿qué? Hasta que se resuelva su recurso de apelación y hasta que se resuelva su recurso de casación. Nuestro sistema, según lo que nosotros conocemos y en la práctica, se ve claramente que, por ejemplo, un recurso de casación, y esto lo dije en un inicio, un recurso de apelación puede demorarse fácil entre 6 meses en resolverse. Y después un recurso de casación puede demorar fácil 1 año hasta que se resuelva. Entonces, estamos hablando en tiempo más, tiempo menos de 1 año y medio. Solo entre el recurso de casación y el recurso de apelación. Más el año que te llevó el tema de la instrucción fiscal hasta llegar a audiencia preparatoria de juicio y audiencia de juicio, estamos hablando de más o menos 2 años y medio. Claro, entonces, ¿qué es lo que te dice la Corte? Si tú piensas en el tipo penal de 5 años, ¿no es cierto? Si el tipo penal como pena mínima tiene 5 años y una persona es condenada a esa pena a cumplir, si es que nosotros pensamos en los 2 años y medio respecto de la persona que está privada de la libertad sin una sentencia condenatoria ejecutoriada y hacemos la comparación con el tipo penal de 5 años, sabemos que esa persona que es condenada a 5 años no debe cumplir necesariamente los 5 años. ¿Por qué? Porque puede someterse a regímenes semiabiertos en donde tiene que cumplir un porcentaje de la pena. Entonces, si analizamos así, el tiempo que esa persona podría pasar privada de la libertad
se asemeja justamente con el tiempo que una persona puede cumplir una prisión preventiva y después seguir cumpliendo la privación de la libertad sin una sentencia ejecutoriada. Entonces, lo que te dice la Corte es que esta prisión preventiva debe ser proporcional en tiempos. No puede asemejarse este tiempo con la pena impuesta en el tipo. Ahora, el principio de necesidad te establece, y para no darnos muchas vueltas, el Código Orgánico Integral Penal determina que puede darse o puede emitirse, puede disponerse dentro de un proceso penal diferentes medidas cautelares para llegar a cumplir un fin procesal. El fin procesal de las medidas cautelares, todas las medidas cautelares de carácter personal, tienen una finalidad según la norma constitucional y según la ley, el Código Orgánico Integral Penal. Y el sistema interamericano ha planteado otra finalidad procesal que cumplirían las medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva. ¿Cuál es la finalidad de dictar medidas cautelares en contra de una persona que está siendo procesada? Asegurar que la persona comparezca al juicio, ¿sí? Es decir, que una persona esté sentadita en un tribunal penal o, a su vez, con un juez de garantías penales para que su audiencia de juicio se desarrolle y se determine si esa persona es culpable o si se ratifica su inocencia. Pero esta finalidad de carácter procesal puede cumplirla la prisión preventiva, así como las otras medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva. Por ejemplo, el arresto domiciliario, por ejemplo, la prohibición de salida del país, la presentación periódica e incluso el uso del grillete. ¿Qué te dice el principio de necesidad según estándares de la Corte Interamericana? Es que la prisión preventiva puede ser dictada única y exclusivamente cuando se constate que esas otras medidas menos coercitivas, menos lesivas, puedan cumplir esa finalidad procesal constitucional que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. O sea, que las demás otras medidas que están impuestas por el Código sean suficientes para asegurar la comparecencia de la persona a juicio o para asegurar o precautelar que esta persona no intervenga de una forma maliciosa dentro de una investigación o dentro de una instrucción fiscal para adulterar, para borrar elementos de convicción que después pueden constituirse como pruebas en el momento procesal de la audiencia de juzgamiento. Entonces, dos cosas. Asegurar la comparecencia de la persona a juicio, una, y dos, que esa persona o los procesados no se metan en la instrucción fiscal o en la investigación para borrar pruebas o para modificar pruebas. Ahí se cumple el principio de necesidad. Ahora, vamos a topar el tema de cuándo no dictarse una prisión preventiva y después entramos a debatir la reforma, ¿sí? ¿Cuándo no se debe dictar una prisión preventiva? Y esto ha sido clarísima la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se dicte bajo parámetros o bajo fundamentos de alarma social, porque deben haber escuchado ustedes a jueces decidir respecto de dictar una prisión preventiva porque este evento ha causado mucha alarma social. Ya vamos a explicar por qué determina la Corte eso. Y lo otro es decir que la prisión preventiva es dictada por la gravedad del hecho o la gravedad del tipo penal o la gravedad de pena, que son dos parámetros que se está utilizando, que se ha utilizado mucho para fundamentar dictar una prisión preventiva. ¿Por qué la Corte te dice que no puedes dictar una prisión preventiva por alarma social? Y es un análisis súper chévere, porque es un análisis más que todo criminológico. Te dice que no puedes dictar la prisión preventiva por alarma social porque la alarma social no es generada por el propio hecho o conducta delictiva. No. La alarma social es generada por la mediatización que existe sobre determinado caso. ¿Sí? Y la mediatización que existe sobre cualquier caso no lo impone o no la plantea o no la desarrolla ni el juzgador ni los sujetos procesales, sino que la mediatización la realiza otro ente que es ajeno a ese proceso penal, básicamente medios de comunicación, ¿sí? O instituciones que pueden controlar páginas o redes sociales o incluso medios de comunicación para enfatizar ciertos casos y para denotar ante la sociedad, o sea, para que la sociedad les preste más atención. La Corte te dice algo súper chévere, porque te dice, la mediatización de un caso determinado responde a intereses
tanto económicos, de medios de comunicación, así como la captación o el interés de captar, no sé, rating o atención sobre los ciudadanos. Y nosotros sabemos que los medios de comunicación, más allá de informar, ¿sí?, tienen intereses económicos y responden a ciertos intereses económicos o políticos. ¿Sí? Esa es la realidad y lamentablemente es así. Entonces, más o menos en una sociedad en la que vivimos, lo que más vende es el amarillismo, lo que más vende es esos eventos sumamente reprochables que se dan dentro de la sociedad, y por eso nosotros siempre estamos bombardeados de noticias, por ejemplo, de Crónica Roja, o haciendo énfasis en los casos de corrupción. De hecho, nosotros como tal vemos cómo existen, por ejemplo, 2 casos de corrupción en los cuales se da más atención a uno y al otro no. Y esto yo lo palpé en un caso específico en donde en un periodo, ¿sí?, hace años, se cometió un femicidio en contra de una chica. Y esta chica era bastante conocida, era una chica de clase media alta, en donde todos los medios de comunicación bombardearon de noticias todo el tiempo. Hubo muchos meses que esto estuvo todo el rato desarrollándose en noticieros, en informes. Y claro, o sea, esto provocó, bueno, no sé si influyó dentro de la decisión de los administradores de justicia, pero a la final se la mediatizó. Y en las mismas fechas, doctores, se cometió un acto, una conducta parecida en contra de otra persona, pero esta persona de bajos recursos, esta persona que nadie la conocía, esta persona que, o sea, si bien es cierto, debía tener la misma atención, pero la una sí y la otra no. Y claro, en este caso creo que se reprodujo la noticia 1 o 2 veces en un noticiero y no más. Entonces, claro, la alarma social que utilizan los jueces es un elemento, digamos que inadecuado al momento de dictar una prisión preventiva, porque eso no lo imponen los sujetos procesales, sino eso lo está impuesto justamente por la mediación de medios de comunicación. Y por otro lado, el tema de, quiero avanzar un poquito rápido para llegar a la reforma, dictar la prisión preventiva en relación a la gravedad del tipo penal. Este es otro análisis súper chévere que hace la Corte, porque si el juez, y clarito, si dicta una prisión preventiva en relación a la gravedad del tipo penal o de la pena, ¿qué está diciendo o cuál es el análisis del juez? Está diciendo que porque el tipo penal y la conducta es grave y la pena es grave, la persona se me va a fugar y no va a comparecer a juicio. Ese es el análisis o el razonamiento que haría el juzgador. Pero si hace eso el juez, ¿qué está realizando como tal? Está adelantando un criterio de culpabilidad en una etapa procesal que no puede adelantar criterios de culpabilidad, porque el momento en que se dicta una prisión preventiva tiene que dictarse en una formulación de cargos persiguiendo fines procesales. Es decir, yo dicto una prisión preventiva para asegurar la comparecencia de la persona a juicio. No dicto una prisión preventiva porque yo pienso que se va a fugar, porque si yo pienso que se va a fugar y por eso le dicto la prisión preventiva, estoy adelantando criterio de culpabilidad porque pienso que esa persona es culpable. ¿Sí? Entonces, claro, sería arbitrario. Ahora, esto ha establecido la Corte que no. Entremos a la reforma rapidito. El artículo 534 del Código Orgánico Integral establece qué debe justificar el fiscal para la aplicación de una prisión preventiva. Y en primera instancia, el fiscal lo que debe acreditar es la existencia del cometimiento la existencia de una infracción. ¿Sí? Eso te dice el código. Palabras más, palabras menos. Segundo, elementos que demuestren o elementos de convicción, digamos que graves, ¿sí?, respecto de la participación de las personas procesadas, obviamente, ¿no? O sea, yo debo tener elementos sobre el cometimiento, sobre la existencia de la infracción, pero no solo eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia? A ver, si es que yo encuentro a una persona muerta, ¿sí?, y después bajo una autopsia se determina en un peritaje que esa muerte ha sido violenta, yo tengo el cometimiento de una infracción. O sea, tengo la existencia de un posible homicidio. Pero no me basta con eso. Debo tener elementos que liguen a esa infracción con las personas que están procesadas, ya sea bajo la figura de autores o partícipes, como lo establece el código. Y lo otro, doctores, es la reforma más importante y más interesante. El artículo 534.3 te dice que el fiscal, y esto es muy importante, que el fiscal, al momento de solicitar
preventiva debe demostrar al juez que las demás medidas son insuficientes. Ojo, que las demás medidas son insuficientes y que el juez, por ese pedido, debe motivar si es que acepta o no acepta la aplicación de la prisión preventiva. Vamos a desmenuzar un poco esto. A ver, el fiscal puede solicitar la prisión preventiva, pero ya no es como antes, ya no es como decir que se aplique la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque hay riesgo de fuga. Chao, hasta luego. No. El código te está diciendo o te está exigiendo, ¿sí?, que tú cumplas o demuestres el principio de necesidad. Primero. Claro, entonces cuando te dice que tú debes demostrar que las demás medidas son insuficientes, tú debes tener un elemento objetivo, material, dentro de la investigación previa, dentro de la instrucción fiscal o investigación previa, que evidencie, ¿sí?, que evidencie que las otras medidas son insuficientes. Para que tú puedas tener esa apertura y esa facultad para solicitar recién como fiscal la aplicación de la prisión preventiva. El juez recibe ese pedido, ¿no es cierto? Y el juez y en el código te dice que el juez motivará su resolución respecto de la prisión preventiva. Ahora, si es que nosotros tenemos un auto de prisión preventiva o resolución sobre la prisión preventiva, ¿qué nos establece la Corte Constitucional respecto de todas las resoluciones o actos administrativos que deben tener dentro del ordenamiento jurídico? Motivación, cumplir la regla de motivación, ¿verdad? Y una de las reglas de motivación, según el test de motivación de la Corte Constitucional, es justamente la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Pero quiero enfocarme en el tema de la razonabilidad. La razonabilidad básicamente es aplicar una norma a un hecho concreto que ha sido demostrado a través de un elemento o a través de un medio probatorio. ¿Sí? ¿Cuál es el análisis y cuál es mi posición? Y lo que me ha venido dando resultado, digamos así. Si yo como juez dicto una prisión preventiva en base a una petición sin elemento objetivo material, ¿sí?, yo estoy aplicando o estoy irrumpiendo, estoy vulnerando, bueno, no vulnerando, sino no estoy cumpliendo esa regla de razonabilidad. ¿Por qué? Porque estoy aplicando una norma a un hecho que no está verificado, que no está determinado, demostrado a través de un elemento. No sé si me explico. O sea, claro, la motivación del juez debe cumplir la regla de la razonabilidad. La razonabilidad implica aplicar una norma a un hecho, ¿eh? Pero este hecho debe estar demostrado. Que debe estar demostrado por el fiscal, que las demás medidas son insuficientes. ¿Con qué? Con elementos. Si el fiscal solicita sin elementos y el juez dicta una prisión preventiva sin tener esos elementos, esa resolución no está motivada, porque incumple la regla de razonabilidad. Entonces, claro, esa prisión preventiva estaría irrumpiendo o incumpliendo o vulnerando el artículo 76.7.L, me parece que, si no estoy mal de la motivación, soy re mal para los artículos, pero estaría vulnerando las reglas de motivación. Por lo tanto, esa prisión preventiva sería arbitraria. ¿Cuándo sí? Cuando, por ejemplo, yo tengo elementos necesarios dentro de una investigación previa que demuestren efectivamente que existe riesgo de fuga o que una persona intervino en la investigación o desapareció elementos o indicios para que su proceso no avance, para que la investigación no trascienda o para que ni siquiera llegara a un proceso. Por ejemplo, riesgo de fuga. Una persona que está investigada, que está dentro de una investigación previa, ¿sí?, y no sé, tiene una orden de... nunca se ha acercado a rendir versión, no ha facilitado la investigación, tiene día y hora para una formulación de cargos y el día de la formulación de cargos se le encuentra en el aeropuerto a punto de subirse a un vuelo internacional. ¿Sí? Por ejemplo, intervenir en la investigación. Yo tuve un caso recién, y estoy dentro de este tema, en el cual se comete un homicidio, ¿sí?, se comete un homicidio y las personas procesadas en este momento, ¿sí?, que presuntamente habrían cometido el homicidio, después de cometer el homicidio, trasladan el cuerpo, después limpian las evidencias, el lugar en donde se cometió el supuesto crimen, después se deshacen de la ropa en donde
la ropa en la que cometieron el crimen. Después limpian el automóvil y ya está. Entonces, ¿qué es lo que se denota con esta conducta? Que efectivamente esas personas nunca quisieron que su proceso se judicialice. Desaparecieron evidencia y modificaron ciertos elementos de convicción que podían servir como prueba después. Por ejemplo, otro ejemplo, valga la redundancia, en el que se puede denotar esto. Una persona que va a rendir versión, ¿sí? Que es pieza clave dentro de un proceso. Y resulta que después se demuestra a través de una llamada, una grabación, que esa persona recibió un mensaje o una llamada en la cual se amenaza diciéndole que no rinda su declaración. Entonces, todo eso, pero eso no es solo de boca, ojo. O sea, eso tiene que constar dentro del proceso, dentro de la investigación. Y para eso, Fiscalía tiene todo el aparataje estatal para poder obtener esos elementos y poder solicitar después una prisión preventiva. Para concluir, doctores, y para ya entrar en el debate, la prisión preventiva es más mal aplicada que bien aplicada en Ecuador, sí, definitivamente. Nosotros tenemos estándares o números altísimos sobre el hacinamiento carcelario, y una de las causas respecto del hacinamiento carcelario es justamente la inadecuada aplicación de la prisión preventiva. ¿Tenemos que cambiar este paradigma? Sí. ¿Tenemos que dejar de dictar prisiones preventivas en razón a la alarma social o para cumplir ciertas cuestiones o amedrentamiento o amenaza política? Sí. ¿También existen casos en donde está justificada la prisión preventiva? Sí. Entonces, eso básicamente, y bueno, estoy abierto a la ronda de preguntas o el debate que podemos hacerlo con Lore, que todo el tiempo estamos también en estas discusiones, Lore. Chévere, muchas gracias, Miguel Ángel. Realmente te he escuchado con mucha atención. El tema de la prisión preventiva es un asunto definitivamente muy relevante para quienes hacemos este trabajo, porque yo creo que lo miramos desde otra óptica, ¿no? Y creo que el primer planteamiento a ti en este debate, en esta conversación es, bueno, tenemos estas posiciones sumamente contrarias respecto de la prisión preventiva. La ciudadanía quiere que todo sea prisión preventiva. Los abogados luchamos porque se respeten los derechos y se respete la normativa y se respeten los criterios de las cortes internacionales respecto del abuso de la prisión preventiva, para que sea una prisión preventiva, en todo caso, justificada, por un lado fundamentada, por otro lado motivada. ¿Y dónde podemos, a tu criterio, encontrar este punto medio en donde la ciudadanía no sienta que la falta de la prisión preventiva es igual a impunidad, versus sí cumplir con la finalidad de la prisión preventiva que está establecida en nuestra normativa? Lo que pasa es que ese es un problema, como yo decía anteriormente, no es un problema de los sujetos procesales ni de la norma. O sea, la norma está regulada y de hecho la norma ha mejorado con la reforma. El problema, por ejemplo, es dejar de coger e irse en contra de los jueces que dan medidas alternativas. Porque nosotros vemos cómo, por ejemplo, un juez que decide dar una medida alternativa en determinado caso, ya lo están exponiendo en redes sociales, ya le están criticando en ciertos medios de comunicación. Y claro, eso es exponer la decisión judicial y someter a un escrutinio público una decisión judicial, que puede estar perfectamente avalada y perfectamente justificada. Entonces, yo creo que como administración de justicia y sobre todo el aparato o la institución que se dedica o que tiene el deber de acusar en los procesos penales, yo creo que sí debería bajarle un poco el tema de la crítica o el tema de exponer a los administradores de justicia al momento en que deciden modificar o aplicar una medida cautelar. Entonces, primerito eso. Y segundo, realizar una capacitación y fundamentar o exponer a las personas que están facultadas para solicitar prisiones preventivas, que no siempre tienen que solicitar una prisión preventiva. O sea, porque la regla básica no es que la prisión preventiva viene a ser de carácter excepcional, pues todo lo contrario acá. La prisión preventiva muchas veces es pedida, solicitada, sin ningún fundamento. Y claro, como los jueces, que también son humanos, están
están expuestos, son criticados y están en la mira de diferentes organismos, pues aceptan las prisiones preventivas. Y esto no tiene, Lore, y esto yo creo que, claro, si es que una persona no tiene los medios, no tiene o sus abogados se quedan ahí, puede que no pase nada, ¿no? Puede que sea una persona y ya está, una persona procesada, una persona encarcelada. Pero hay personas que sí, y hay personas que llegan y después hay nulidades, hay sanciones a jueces, y hay personas que después llegan a un sistema interamericano de derechos humanos en donde la Corte determina que efectivamente hubo violación de derechos, hubo violación de tratados internacionales o de la convención, y establece responsabilidades no solo al Estado, sino a las personas que emitieron. Mira, el caso Suárez Rosero versus Ecuador es una persona que estuvo detenida 19 días más. O sea, no es que estuvo detenida 1 año o 5 años, no. El caso de Suárez Rosero es por una persona que estuvo detenida 19 días de forma arbitraria. Y ahí está, y es una de las sentencias emblemas del sistema interamericano. Entonces, yo creo que deberíamos trabajar en eso, ¿no? Sí, bueno, a mí realmente en el tema de los jueces siempre me ha quedado la duda y digo, bueno, para ser juez en materia penal uno tiene que estar bañado en aceite porque no puedes estar modulado, ni tus decisiones pueden estar moduladas por la opinión pública, por un tuit, por lo que dice la prensa, por absolutamente nada. Y creo que esa es la labor más difícil que tenemos, y es que los jueces se bañen en aceite, porque al final la parte que acusa la fiscalía es una parte procesal más. Y de hecho es una parte procesal exactamente igual, al menos en teoría, porque en la práctica ya sabemos que no es así, pero en teoría es exactamente igual al procesado. Entonces no tendría por qué tener ningún derecho adicional, ni tampoco ser su criterio más importante que el del otro. Entonces yo creo que a donde tenemos que ir un poco más es a esto, a que los juzgadores no se dejen manipular por ningún tipo de presión. Y ahí entramos a puntos que son también a veces malentendidos, ¿no? Y creo que mucho de lo que pasa en el país es por la mediatización, pero por la falta de publicidad del proceso. ¿Qué diferencia crees tú que habría si todos podríamos entrar a una sala de audiencias, y me refiero sobre todo al ciudadano, a ver cómo es que el fiscal fundamenta la prisión preventiva que ese juez le negó? Porque ¿qué es lo que oímos nosotros? El juez Juanito Pérez negó la prisión preventiva a esta persona que tenía 800 detenciones y 5 condenas por el mismo delito. Ok, nosotros como ciudadanos decimos, chuta, es un tipo peligrosísimo, ¿cómo es esto posible? Pero ¿qué pasa si podríamos acceder a escuchar esa fundamentación? ¿Qué crees tú sobre el tema de mediatización, publicidad? A ver, obviamente con las ciertas restricciones que existen en ciertos casos y ciertas materias, ¿no? Hay casos que no pueden ser publicitados, no podemos verlos, a pesar de que estos casos que no pueden ser publicitados justamente son en los que más se dicta la prisión preventiva. Me refiero, por ejemplo, a casos de delitos sexuales, ¿no? En donde la prisión preventiva generalmente va de cajón. Pero la mediatización obviamente contribuye a que los jueces como tal se cuiden un poco más, sobre todo si es que tenemos acceso a abogados. O sea, si tenemos acceso a abogados, vamos a verificar si efectivamente el parámetro de la prisión preventiva no es que sea sencillo, pero en palabras más y palabras menos es que el fiscal, y con esa idea tenemos que entrar. O sea, el fiscal debe justificar que las otras medidas no son suficientes. Y para eso debe exponerme un elemento dentro de la investigación previa que determine que esa medida, por ejemplo, la presentación periódica no avanza y que debe dictar una prisión preventiva. Si todos estamos presentes dentro de una audiencia y vemos que eso no sucede y que el juez asume esta medida, obviamente ya no va a ser un escrutinio mediático o ya no va a ser sometido esto a lo que opine Fiscalía, sino va a ser un escrutinio y una crítica de personas que hacen derecho, ¿sí? Y que están sometidos todo el tiempo a eso. Entonces yo creo que esto contribuiría muchísimo al tema de la motivación que van a dar los jueces. Y lo estamos viviendo, esto se está viviendo, se está dando sin pedirlo. ¿Por qué? Porque la pandemia vino a que todos nosotros utilicemos medios telemáticos y claro, obviamente la utilización de medios telemáticos ahora facilita mucho más la comparecencia del público a las audiencias. Y la Corte, afortunadamente, eso lo acabó de entender y de lo que se conoce ya están, digamos, publicitando sus audiencias y nosotros podemos comparecer.
El otro día yo estuve en una audiencia desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, escuchando la motivación del abogado, la motivación o contradicción del otro sujeto y la decisión judicial. Entonces uno puede sacar sus conclusiones y decir sí, está bien o está mal, y ya no nos guiamos única y exclusivamente de la noticia que dice juez tal de tal cantón sustituyó la medida. Entonces, claro, si te exponen la noticia así, ¿tú qué piensas como ciudadano que no conoce y que nunca ha escuchado de la Convención Americana ni nada de los derechos? ¿Qué vas a pensar? ¿Que el juez hizo bien o hizo mal? Entonces, yo creo que va a ayudar muchísimo este tema, y sí es recomendable. Yo lo estoy haciendo. Cada que tengo tiempito y puedo escuchar una audiencia, sobre todo de carácter penal, estoy ahí escuchando ahí los audífonos. Sí, y hay cosas, ¿no? Bueno, finalmente, como dices tú, la Corte Nacional ha entendido la importancia de abrir sus salas, porque recuerden al principio se sancionaba a los abogados que han compartido los links, empezaba la preguntadera de por qué están conectadas otras personas, y pues, ¿por qué no? Entonces no eran procesos reservados. Ahora entiendo que ya han dicho, ok, el Consejo de la Judicatura, sin embargo, se resiste totalmente a entrar en una era de telematización y de publicidad de sus procesos, ¿no? Salvo estas excepciones que tenemos clarísimas contigo, el tema de delitos sexuales, de violencia intrafamiliar, temas donde hay adolescentes infractores, ok, eso tiene toda la lógica y tiene todo el respaldo legal, pero de ahí en más, la verdad es que todo debería ser público y cualquier persona en cualquier momento conectarse, incluso instituciones que hacen vedurías de los procesos, más allá no solo de nosotros como abogados. Y ahí estos temas, por ejemplo, a mí siempre me rebota esta fundamentación de la prisión preventiva, que es que el procesado es una persona con mucho poder y puede obstruir la investigación sin ningún elemento, y eso al menos se ha vuelto casi que una norma, el dictar la prisión preventiva cuando el procesado es una persona poderosa que puede obstruir la investigación a través de su cargo. No hay no hay ningún respaldo sobre el tema, no hay una presentación de ningún documento, y esta reforma ya estaba vigente cuando yo he visto varias prisiones preventivas en procesos de muy alto perfil dictadas o fundamentadas en ese criterio y con ese criterio aceptadas, que se mantienen. Entonces, ¿en qué punto podemos nosotros incluir este argumento dentro de los requisitos que te plantea la normativa para poder dictar una prisión preventiva? ¿Existe este argumento? ¿Está contemplado en la norma? ¿Es válido dictar una prisión preventiva porque el procesado podría interferir con la investigación? ¿Qué crees tú al respecto? Lo que pasa es que sí, es un punto, ni siquiera, bueno, es un punto importante y en gran medida se dicta porque es poderoso, entre comillas, ¿no? O objetivamente es poderoso, su cargo es de muy alto perfil, como tú dices. Pero yo también he escuchado ni siquiera que es poderoso, sino que es funcionario público. Por ser funcionario público, le dicto prisión preventiva. Y eso obviamente no está bien, es inadecuado. ¿Por qué? Porque el tema de la necesidad de aplicación de la prisión preventiva no está distinguiendo pues entre si es funcionario público o si no es funcionario público. Porque de no, a cualquier funcionario público le vamos a tener que dictar una prisión preventiva. Yo creo que esto es esto se va a parar, y esto hay que decirlo con todas las letras, cuando las personas que conocen estos casos, los órganos jurisdiccionales, ya sea de fueros, de Corte Nacional, provincial o de primer nivel, ¿sí? No sean amedrentados y no tengan temor en emitir una resolución que no le va a convenir o que no va a querer Fiscalía. Ya, así, tal cual. O sea, ¿por qué? Porque siempre, como digo, hay este escrutinio, hay esta crítica al juez que decide no hacerlo. Entonces yo por eso cuando dicen, juez sustituyó la medida, pregunto, ¿y? O sea, ¿cuál es el problema? O sea, mejor dicho, aquí sería, saben decir, juez sustituyó la medida a pesar de que Fiscalía solicitó. Bueno, entonces, no, la noticia no debería ir así, debería ir, ¿cómo el fiscal sustentó su solicitud para que el juez haya dictado, haya cambiado o no haya aplicado la prisión preventiva? Porque la norma está, eso digo, o sea, la norma nosotros la tenemos. Quisiéramos tenerla un poco más perfecta, pero no la tenemos. Pero ya está metido el principio de necesidad de forma expresa.
Entonces, eso tenemos que cumplir, porque si no, la reforma va a ser un canto al olvido. O sea, es lo mismo que antes. O sea, yo solo expongo, no emito, no tengo ningún argumento, no tengo ningún elemento y se dicta la prisión. Entonces, uno de los puntos más importantes es eso. Afortunadamente, Lore y doctores, como ustedes conocen, la Corte Constitucional ya recién, bueno, hace poco tiempo, que el Consejo de la Judicatura ya no puede determinar si un órgano jurisdiccional comete o no comete un error inexcusable. Y eso, digamos que en cierta manera les da un poco más de amplitud a los jueces para que no tengan ese temor que tenían antes un Consejo de la Judicatura respirándoles en la nuca, verificando sus decisiones judiciales. Entonces, eso digamos que da un poco más de tiempo. Y como digo, y insisto, ¿hay prisiones preventivas que están totalmente justificadas? Pues sí. Por ejemplo, el caso que todo el mundo conoce, en donde pum, se le cae el avión, o sea, ya se le cayó el avión de mala suerte. O sea, ¿qué está pasando con eso? ¿Qué pasa con eso? Evidentemente es una persona que no quiere enfrentar un proceso judicial. O sea, y ya está. O el caso que les digo, personas que desaparecen evidencia. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo justificado eso dentro del cuadernillo fiscal, pues tengo toda la amplitud para solicitar, pero si no, no. Si no, no. Yo te escucho con atención y tú dices, no, esto va a pasar hasta que el momento en que nuestras cortes provincial y nacional empiecen a aplicar con rigurosidad la normativa que tenemos, los criterios internacionales. Hay tanta doctrina, realmente del lado de la academia y del lado de la norma no falta nada. Pero lo que yo veo es todo lo contrario, son justamente estas cortes las que más violentan esta normativa, porque tú ves más bien los jueces de instancia, los jueces que sustancian en instancia son muchísimo más rigurosos en materia técnica, es decir, tú sabes, por ejemplo, que un proceso que no tiene fuero y que no tiene sustento, estás casi seguro, o sea, no solo porque tú no firmas la sentencia, estás casi seguro que va a haber una ratificación del estado de inocencia. Cuando eso está en fuero, ya empiezas a tener un montón de dudas. Entonces, sí hay un tema en donde la rigurosidad en el Ecuador es un poco a la inversa, cuando creerías que las más altas cortes deberían ser quienes estén más preparados, quienes respeten más la normativa, los tratados internacionales y todo lo que rodea nuestra normativa interna del Estado, ves que en la práctica es al revés. Entonces, sí, en un punto esto de que la judicatura ya no puede sancionar es importante, pero sí hay que hacer un análisis más profundo de por qué los juzgadores de más altas cortes más bien cometen más de ese error. Mira, ¿cuál sería el ejercicio? Y les pregunto a todos los que estamos aquí en la sala. ¿Cómo sería si es que, por ejemplo, la Corte Nacional o la Corte Provincial de cada provincia o los juzgados, ¿no es cierto? Saquen una publicitación sobre las audiencias en las cuales pueden tener acceso a los ciudadanos que no sean delitos sexuales o delitos de menores. Y cada uno de nosotros podamos tener acceso a las páginas o a los medios telemáticos para acceder. ¿Qué pasaría si es que el juez que conoce el pedido de formulación de cargos le dice, oiga, señor fiscal, ya, que usted me está pidiendo la prisión preventiva, ¿no es cierto? Fundaménteme, por favor, y no le estoy pidiendo yo ni nada por el estilo, fundaménteme, por favor, cuál es su elemento dentro de su expediente en el cual usted me justifica que aplicar una medida alternativa no es suficiente. O sea, explíqueme y dígame, ¿ya? Entonces, ¿el fiscal qué va a hacer ahí? O sea, él no puede decir, mire, es funcionario, tiene poder. No, o sea, si tiene poder, ok. Si tiene poder, ok. Y si yo tengo un mensaje de texto en el cual esta persona que tiene poder decía a otra persona, desaparéceme tal o cual documento, pues entonces, ok, estamos hablando de otra cosa. Pero si no es así, entonces con eso nosotros como ciudadanía y como abogados o como personas que estamos dentro de una audiencia, vamos a entender y vamos a decir, sí, o sea, el fiscal no tiene con qué sustentar. Por el contrario, sería que el fiscal tenga, mire, tengo este chat, esta grabación en donde se está amenazando. Tengo este video en donde esta persona está ingresando a la institución y sacando documentos. Y a pesar de eso, el juez dice, no me justifica y le pongo una medida alternativa. Y después de 15 días esa persona, chau, ya no está en el Ecuador. Entonces, ahí sí. Pero bueno, podríamos hacer ese ejercicio, ¿no? Vean, justifíqueme, dígame, ¿por qué? ¿Con qué elemento de convicción usted me está pidiendo esto?
Claro, y de hecho la norma así es como te lo plantea. En la práctica, los jueces, al menos de instancia, la mayor cantidad de casos que he visto, sí, y le dicen, a ver, justifíqueme, pero ¿en dónde tiene usted este elemento? Usted me está diciendo que la persona se va a fugar, ¿por qué? Explíqueme. Entonces, ya ahí se van cayendo los pedidos, pero yo no he visto esa rigurosidad en las cortes que están más arriba, en las más altas cortes. Aquí es interesante esto que nos preguntan en el panel, ¿no? Nos dicen, dictan prisión preventiva por el simple hecho de tener antecedentes penales, diciendo procedentes no conceden una de las medidas alternativas. Es un elemento que nos da una certeza de obligatoriedad de la prisión preventiva el hecho de que una persona tenga antecedentes penales. Constitucionalmente no, porque a través de la Constitución una persona te dice que no pueden ser juzgados o establecidos criterios en contra de una persona que está siendo procesada por sus antecedentes. Sin embargo, esto se solicita, sin embargo, esto se pide. Otra cosa importante que me olvidaba de decirles en este aspecto, el tema del arraigo social. Eso no está normado en ningún lado, ¿sí? O sea, esa es una práctica que la han desarrollado los abogados en cierta manera así para justificar que una persona tiene o no tiene, o cumple o no cumple con ese arraigo. La Corte ha dicho que, a ver, no es que está mal el arraigo, pero no es que porque no exista arraigo, el juez puede dictar prisión preventiva. ¿Saben por qué analiza esto la Corte? Porque el arraigo es muy modulable o muy diferente respecto del estrato social que puede tener una persona y respecto de la edad que puede tener una persona. Por lo tanto, si se dicta prisión preventiva porque no hay arraigo, tú estás asumiendo, mejor dicho, tú estás dictando una prisión preventiva de forma discriminatoria y por lo tanto dictando una prisión preventiva arbitraria. Porque, por ejemplo, no es el mismo arraigo que puede presentar una persona de 18 años a una persona de 50, que trabaja, tiene casa, tiene hijos, tiene carros, tiene empresas y tiene lo que sea. Una persona de 18 años no va a tener eso por más hijo de empresario que sea, ¿sí? Y peor aún, por ejemplo, un migrante, por ejemplo, una persona que está de paso o migrando en el país. Entonces, ¿qué arraigo le voy a pedir? La Corte dice, a ver, o sea, si me presenta el arraigo, chévere, mayor confianza para el juzgador, pero el método de descarte que hace la Corte es decir que no puedo dictar porque no me ha presentado un arraigo. Eso sí es clarita la Corte. Entonces, es una forma, y más o menos por ahí que ya me hiciste acuerdo, Lore, respecto a esto que me estaba olvidando, que es bastante importante. El antecedente no puede ser considerado como base fundamental para dictar una prisión preventiva. Eso es vulnerar derechos fundamentales. A pesar de que tenemos una reforma, no me acuerdo en el código, en donde te dice y se refiere a los antecedentes penales, que para mí es inconstitucional. Debería plantearse una demanda de inconstitucionalidad por eso. Sí, y bueno, o sea, chuta, la verdad es que tenemos sobre este tema de la prisión preventiva, los abogados mismos, un montón de angustia respecto de qué va a pasar en esa audiencia. Y somos nosotros quienes hemos creado esta cultura de presentar los arraigos para decirle al juzgador, como es lo común en el Ecuador, ¿no? Probar la inocencia por parte del procesado, probar el arraigo por parte del procesado para que no le digan que no tiene arraigo. Y es un poco una práctica que tenemos por cuanto las normas a veces están en la práctica de cabeza. Nosotros tenemos esta presunción de inocencia que no se cumple, tenemos realmente una presunción de culpabilidad en la práctica y eso hace que los abogados tengamos estas prácticas, valga la redundancia, un poco reñidas con la normativa que te dice y la lógica te dice que tú no tienes por qué probar nada. Inclusive en elementos que la Fiscalía también se ha volcado a hacerlos como absolutamente indispensables. Esta obligatoriedad de llamarte a versión para que tú vayas y expliques una denuncia. Cuando lo que tienes tú es un medio de defensa, ¿no? La versión, y tú lo que tendrías es que ir a explicar, si es que deseas, ¿no? Si es que deseas, tal vez un elemento de cargo, pues algo que tenga un poquito más de sustento que una denuncia. Y si te acoges al silencio, ya piensan que estás ocultando y que eres culpable. Exacto. Y sobre ese tema tenemos, ¿no? Aquí algunos comentarios dicen, por ejemplo, en
En Guayaquil dicen, la regla general es la prisión preventiva. Simplemente, perdón, en todo Guayas nos ratifican, simplemente no hay manera de que no se dicte la prisión preventiva. Y ahí tú te das cuenta cuando hablan de las cifras de las cárceles. Un abogado de Guayaquil nos dice esto, y realmente cuando yo pienso en los números de los hacinamientos, tú en la costa tienes un hacinamiento Brutal. gigante, Sí. brutal, versus los hacinamientos que tienes de las cárceles de la sierra, que sí son por supuesto altos, pero no llegan a esos niveles de la costa. Y ahora ves lo que nos comenta este colega de que es un tema que está en el día a día, y que más bien la excepción sería la excepción, ¿no? Aquí preguntan también en el panel, ¿por qué creen o por qué creemos nosotros que hay más rigurosidad en los jueces de instancia que en los jueces de las Cortes Superiores y Nacional respecto de los criterios sobre aplicación de la prisión preventiva? Tú, no sé qué puedas comentarnos al respecto. ¿Qué crees sobre esto? Es peligrosa esa pregunta. Te dejo la palabra a ti, Lore. No, yo creo que la pregunta es complicada, pero hay que ser frontal. La Corte Nacional conoce los casos de fuero, y en los casos de fuero están las personas políticamente más relevantes dentro de un país. Y las personas políticamente relevantes dentro de un país siempre van a causar más mediatización, más interés, y en un caso determinado. Y por el otro lado, o sea, no hay que ser tan visceral tampoco con Fiscalía, ¿no? O sea, Fiscalía hace su trabajo y lo está haciendo bien desde mi punto de vista. Y por el otro lado, nosotros tenemos, en ciertos casos, pero por el otro lado también tenemos que estas personas, por ejemplo, son las que cometen los actos más lesivos respecto de la administración pública. Entonces, obviamente van a ser los casos mucho más complejos y más complicados. Claro, un juez de instancia que está conociendo, por ejemplo, un robo simple, ¿sí? Obviamente va a estar menos expuesto, y es un caso mucho menos mediático y mucho menos lesivo que, por ejemplo, un peculado de 120 millones de dólares. Entonces, el tema va por ahí. Pero, insistimos, o sea, no es que sea único fundamento para que dicten prisión preventiva, ¿no? Obviamente. Claro, yo estoy de acuerdo ahora con lo que tú dices. O sea, Fiscalía está haciendo su trabajo, y efectivamente, Fiscalía está haciendo su trabajo, la defensa está haciendo su trabajo. Ahí el que tiene que modular lo que está pasando es el juez. Entonces, si hay un error, un abuso de la prisión preventiva, el abuso no es de la Fiscalía, ni el abuso es del error de la defensa que no descargó. El abuso recae única y exclusivamente en el juzgador, y en eso tenemos que estar claros. La Fiscalía puede ir a pedir prisión preventiva en todas las audiencias que haga. Puede. Exacto. Exacto. Está mal, es discutible, todo lo que quieras, pero poder puede, ¿sí? Lo que pasa ahí es que el juzgador es quien tiene que decir, a ver, ¿realmente está fundamentada esa prisión? Y es el juzgador el que tiene que responder. Entonces yo creo que esta carga sobre la Fiscalía no debe recaer. La crítica no debe recaer sobre si la Fiscalía pide de cada 100 audiencias 100 prisiones preventivas, sino sobre el juzgador que dicta las 100 prisiones de cada 100 pedidos. Ahí es el problema, creo yo. Tal cual. Ese es el tema. Claro, es que lo dijiste clarito. O sea, Fiscalía lo puede pedir. El que emite la resolución y debe emitir una resolución motivada es el juez. Ese es el punto. Sí, es que claro, porque volvemos a lo que conversábamos hace un momento. La Fiscalía y la defensa son partes exactamente iguales. Así como la defensa puede pedir cualquier cosa, como ir a una audiencia y decir, señor, a mi cliente no tiene por qué dictarle ninguna medida, ni presentación, ni grisete, nada. Yo también puedo pedir cualquier cosa, pero de ahí a que el juzgador me dé y que yo haya justificado mi pedido es bien diferente. Entonces yo creo que el peso sobre el abuso de la prisión preventiva de ninguna manera puede recaer sobre ninguna de las dos partes procesales, sino exclusivamente sobre el juzgador, y ahí es donde tenemos que entrar un poco a pedir más rigurosidad y más cumplimiento de normativas, porque al final lo que decías hace un rato, ¿no? El Estado termina sancionado, y el Estado somos nosotros, pues. Nosotros le pagamos al señor Suárez lo que hayamos tenido que pagar, porque estuvo X días de más preso. Nosotros pagaremos, hemos pagado o vamos a pagar un montón de errores, y hemos visto qué pasa con otras cosas que no vienen de la prisión preventiva, pero sí, a la final, cualquier vulneración de derechos termina 15 años en un juicio en una corte internacional, y luego resulta que hay que pagar $1.000 millones.
Claro, por supuesto. Pero son nuestros. Entonces, claro, entonces el Estado somos nosotros, ¿no? Y eso es lo que la gente tal vez sí tiene que entender cuando exige esta prisión preventiva como lo primero que se tiene que hacer en todos los casos, sin distinguir absolutamente nada. Y comparto contigo en el hecho de por qué tal vez hay menos cumplimiento de esta rigurosidad normativa en las cortes más altas, y es porque sí, efectivamente los casos son justamente los más mediáticos, que eso golpea mucho la posibilidad de defensa, ¿sí? Eso golpea mucho la actuación, porque así como si el juez no dicta una prisión preventiva en ese caso, si el fiscal no la pide también, va linchado de cajón. Entonces, sí, pues ese es un tema que es bien difícil regular. Yo no creo que de ninguna manera la mediatización de los casos se vaya a poder cambiar nunca. Esto parte del amarillismo del que somos nosotros parte como ciudadanos. Y pues yo creo que en este punto sí es importante para esta conferencia y para todas las personas que están escuchando. Jorge me comenta que tenemos bastantes personas muy interesadas en esta conversación, y creo que es importante que hagas así unas precisiones finales para que queden las ideas base de lo que hemos conversado aquí sobre cuándo definitivamente procede una prisión preventiva, cuándo no, y cuáles son los puntos en donde esto debe tener una pausa de análisis concreto por parte del juzgador. Miguel Ángel, por favor. Ya, muchas gracias, Lore. A ver, yo creo que retomando tu último comentario, yo creo que es bastante vergonzoso para Ecuador que, por ejemplo, en una aula qué sé yo, de Argentina, digan, mire, la aplicación de la prisión preventiva es inadecuada, como por ejemplo en el caso tal versus Ecuador. O sea, eso da vergüenza, sinceramente. Entonces, y en eso estamos dispuestos todos. Ahora, precisiones puntuales. Artículo 534.3, principio de necesidad. El fiscal debe justificar que las otras medidas alternativas a la prisión preventiva no son suficientes y por eso puede solicitar la prisión preventiva. Segundo punto, el juez no es una disposición respecto de acatar este pedido. El juez tiene que verificar, valorar y motivar su auto. Si esto no está motivado, pues entonces incumplimos la regla del test de motivación de la Corte Constitucional. Tercer punto, tratemos de empezar. Miren, nosotros ya tenemos los mecanismos adecuados para poder entrar a audiencias de forma telemática. Hay algunos jueces, entre ellos uno de los jueces que tenemos en un grupo, porque está haciendo las cosas bien, el doctor Telmo Molina, él expone todas sus causas, excepto obviamente las que no pueden. ¿Sí? Entonces, tratemos de pedir al Consejo de la Judicatura, vea, deme un listado o deme un mecanismo para yo poderme conectar a las audiencias y ver las audiencias. Ahí nosotros vamos a empezar a valorar y vamos a decir, sí, efectivamente, ¿tenía razón o no tenía razón? La publicidad va a ayudar muchísimo, muchísimo, no solo a este tema, sino a todo lo que concierne a todo el proceso penal y a todos los procesos. Y como última precisión, para mí es un gustazo, más bien muchas gracias por la oportunidad, a Jorgito, como siempre le digo, y a Lore poder conversar, y muchas felicitaciones a todas las personas que están presentes acá. Cada vez el programa sigue creciendo y eso es gracias al trabajo constante de Jorge Luis, de Lore, de todas las personas que están dentro del grupo de procesalistas, pero sobre todo a las personas que se conectan todas las semanas al programa. Muchas gracias, mi Lore. Y bueno, devolvámosle la palabra al señor presidente. Muchas gracias, Miguel Ángel. Realmente siempre estos temas de procedimiento penal son muy fascinantes y podemos quedarnos horas, ¿no? Pero ya estamos, y antes de irme, sí quiero desearles a todas las personas que están aquí un lindo Día del Padre. Estamos a 2 días del Día del Padre, entonces a todos aquellos que son padres, pues un abrazo muy fuerte, y que tengan un lindo día antes de despedirme y pasarle la palabra a Jorge. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Qué lindo, qué lindo. Un programa realmente lindo. He estado fascinado
yo que sé tan poco de derecho penal, pero no sé, ustedes tienen esa magia para divertirnos hablando de estas cosas tan serias. No, gracias Miguel Ángel. No sabes qué gusto para mí es tenerte en el staff de los procesalistas, un abogado joven, tan estudioso, un académico tan valioso y con un futuro así tan enorme como el que tienes. Pues para mí es realmente un honor y un gusto tenerte dentro del staff de los procesalistas. Gracias por permanecer, gracias por ocuparte de estos temas penales que siempre, siempre, siempre tienen que ser parte también de nuestro trabajo académico. Querida Lore, socia, amiga de tantos años, vicepresidenta ahora del instituto, pues muchas gracias por darte un tiempo siempre ahí. Yo sé que el viernes de la noche es un horario inconstitucional, pero ahí vamos, ahí vamos. Gracias a todos. Les quiero contar que la próxima semana va a venir el doctor Diego Yepes, profesor de la Universidad Andina, ¿sí? Un gran estudioso de los temas de litigación oral, a hacer un tema realmente interesante, ¿sí? Va a hablar sobre el testigo hostil. Eso es una figura que está ahí un poquito escondida en el Código Orgánico General de Procesos. No sé si en el COIP también, ¿sí? Pero va a venir el Diego a hablar sobre el testigo hostil. Así es que los que les interesa la litigación oral, los que les interesan los temas de interrogatorios, de contrainterrogatorios, práctica de prueba testimonial, no se pueden perder el programa de la próxima semana. Gracias a todos. Les mando un abrazo muy fuerte. Soy Jorge Luis Mazón, director del programa Los Procesalistas, y estamos cerrando un viernes más. Un abrazo enorme para todos allá en sus casas. Un muy feliz Día del Padre a todos los padres. Nos vamos a festejar. Yo también estoy viajando a Quito ahora a ver a mi padre, al que no le he visto hace muchos meses. Un abrazo para todos.